de Abdías. Bueno, ya hoy vamos a continuar la segunda parte de Abdías. Este libro que comenzamos la semana pasada y que hoy termina porque es solo un capítulo. Y tiene un mensaje bien profético para los últimos tiempos. Sobre todo cuando enjuicia a Edom, que es Esaú, que es el hermano de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. O sea, tiene mucho parentesco con la promesa, pero según la escritura, Esaú, menospreció la promesa. Entonces, su característica para identificarle a través de los tiempos va a ser siempre la misma. Número 1, menospreciar lo que para el Eterno es valioso. Y número 2, aborrecer a su hermano Jacob. Siempre va a estar teniendo ese corazón negativo hacia su hermano. Y siempre en la historia, la descendencia de Esaú tuvo ese corazón, con lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Era terrible, ¿no? Ese corazón que tenía. Pero vamos a tratar de hacer un pequeño repaso, ¿no? Para volver a entrar en línea, ¿no? De lo que fue la vez pasada. Sí, el dato ahí. Visión de Abdías. Nombre del libro hebreo Obad Yad. Obad, que significa siervo de Yahweh, servidor de Yahweh. El nombre en castellano es Abdías, que significa siervo de Elohim. Aproximadamente él vivió el año 586 antes del Mesías, después de la caída de Jerusalén por los babilonios. Hay otras versiones también que vivió en otros tiempos, ¿no? Pero ese es el más cercano de acuerdo a los informes, los datos que da. Porque precisamente narra acá un acontecimiento que ocurrió, que la gente de Esaú, cuando los israelitas huían, cuando los judíos huían de los babilonios, ellos los capturaban y después los entregaban. Los entregaban otra vez, los vendían como esclavos. Y después de que Nabucodonosor saqueó la ciudad, destruyó el templo, los descendientes de Edom vinieron y llevaron todo lo que quedaba. Vinieron a saquear, a sacar, se apoderaron del lugar. Entonces eso habían hecho con su hermano Jacob. Bueno, está bien ya eso. Ahora, fíjense bien para tener un contexto histórico, ¿no? De quién era Edom. Acá dice la humillación de Edom. Vamos a ver su origen. Comienza desde Génesis 27, 41. Génesis 27, 41. Génesis 27, 41. Dice ahí, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, esto es muy importante, dijo en su corazón, esto tal vez de boca para afuera no lo habló, pero adentro sí lo tenía. Esa es una de las características de Esaú y de la descendencia de Edom. Hacia afuera, hermano, cómo te quiero, cómo te amo, pero adentro, tarde o temprano te voy a matar. Ese es su corazón. Vas a ver. Dice, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese era el deseo de Esaú. Y por esta razón fue que Jacob tuvo que huir y aconteció todo lo que ocurrió. Una vez que se encuentran ellos, Esaú viene con 400 hombres para encontrarse con su hermano. Y claro, no era para darle simplemente un abrazo. Él venía dispuesto a cobrar venganza. Pero ¿cómo se le presenta a Jacob? Se le humilla, le dice, mi señor. Entonces el otro piensa, yo soy el líder supremo. Siempre la tendencia de Esaú va a ser humillar a Jacob. Pero quien va a humillar a Esaú no va a ser Jacob. Va a ser el Todopoderoso usando a Jacob. En el corazón de Israel no está el vengarse de Esaú. Inclusive cuando los israelitas salían de Egipto, el Todopoderoso le dice que no le hagan la guerra a Edom, que le pidan por favor para poder pasar por su territorio, y los de Edom que le dijeron no, deja Samoai Arubim. Vamos a Números capítulo 20. Números capítulo 20. ¿Qué es lo que dice ahí? Años después ya la descendencia, ¿qué ocurrió?
envió Moisés embajadores al rey de Edom. Edom es Esaú. De Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano. Fíjense cómo se le presenta a Moisés, el líder de los israelitas, al rey de Edom, al rey de Esaú. Le da todos los detalles de quién es él. Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos al Eterno, que es también tú Eterno, tú Elohim, dice, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Le dio un buen detalle, ¿o no, Moisés? Somos gente de tu parentela que hemos sufrido mucho, hemos sido maltratados por los egipcios, pero oramos a nuestro Elohim y Él nos liberó. Un buen testimonio, ¿no? Hermano querido, qué bien, tendría que ser la respuesta. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozo, por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. No vamos a tocar nada, vamos a caminar y nada no vamos a tocar. Y Edom le respondió, o sea, el rey, ¿no? La autoridad máxima de Edom, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Ese es el hermano amado, ¿no? Entonces pueden ver ustedes este deseo de su antepasado, de tarde o temprano mataré a Jacob, todavía está vigente. Heredaron ese corazón. Y los hijos de Israel dijeron, nuevamente insistente, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Por favor, si algo pasa, vamos a pagar. Ten misericordia de nosotros, somos tu pariente. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Esta palabra, ten misericordia de nosotros, se va a repetir a lo largo de la historia. Y la respuesta de Edom va a ser siempre la misma. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Deja Samu Ayarubi, pero Yucata. Yucata. Increíble, ¿no? Entre parientes, ¿no? No quiso Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. ¿Están viendo, no, el corazón que tiene este antepasado, o los antepasados de Esaú? Pero vamos a recorrer más. Y si vamos a la historia, haciendo un resumen grande, hubo algunos personajes, por ejemplo, en tiempos de que los asirios vinieron a llevarle a Israel, la tribu del norte, cautivo hacia Siria, Edom también hizo alianza con ellos. También en tiempo de los babilonios, también los edomitas hicieron alianza con Babilonia y hicieron pacto con ellos para saquear Jerusalén. En tiempo de los griegos también, ya para el tiempo de los griegos, el tiempo de los helénicos, Edom ya estaba viviendo en fronteras de Israel, porque ellos habían sido conquistados por una tribu, por otra tribu, los nabateos creo que se llaman. Entonces ellos salieron de su territorio y vivían ya cerca de Israel, en las fronteras, en los territorios del sur. Y cuando vienen los griegos, ellos también hacen alianza con los griegos para ir en contra de Jerusalén. Y lo mismo hicieron en tiempo de los romanos. Ya para el tiempo de los romanos, según la historia que hemos comentado, yo estoy haciendo un resumen ahora rápido. En tiempo de los griegos, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan que los macabeos se enfrentaron a los griegos y de paso derrotaron también a los idumeos, a los descendientes de Edom? Y los obligaron a hacerse judíos. Si quieren vivir todavía por acá, deben cambiar sus creencias, deben aceptar la ley judía, deben circuncidarse, deben cambiar sus condiciones. Y ellos aceptaron cambiarse a la ley judía. Cuando ya Roma empieza a venir a conquistar esos territorios, no fue que vino directamente y cayó sobre Judá, sino que hicieron acuerdos políticos. ¿Y con quiénes creen ustedes que los romanos hicieron acuerdos políticos? Con los idumeos, con los descendientes de Edom, conversos al judaísmo, ¿no? Hicieron acuerdos, el antepasado de los Herodes era un negociante, un comerciante importante,
Entonces los romanos le dan una propuesta, convence a los judíos de que nosotros seamos sus protectores, entre comillas, ¿no? Sus protectores, y nosotros te vamos a dar la autoridad y el poder sobre Judá. Y él logró, miren, los romanos nos van a proteger, van a ser nuestros protectores, ya no van a venir los griegos a hacernos nada. Hagamos alianza con ellos. Entonces, en acuerdo con saduceos y con otros líderes políticos, se llega a un acuerdo y los romanos se convierten en tipo aliados de los judíos. Y un antepasado de Herodes es nombrado rey y gobierna sobre los judíos. Claro que esto a los entendidos de la palabra, a los conocedores de la escritura, no le gustó. En ese momento se crean ya los grupos revoltosos y se le empieza a perseguir. Pero están los grupos que apoyan ahí al partido herodiano y empieza ahí una usurpación increíble de poder y de querer una vez más destruir al legítimo heredero que era el descendiente de Jacob. ¿Y qué ocurre un tiempo cuando Herodes el Grande estaba siendo rey de Judá? Que vienen unos magos y les hacen saber dónde está el rey que ha nacido. Y el que dice, al rey, Saúl al rey, o hay un rey. Ahí se informa, a ver, ustedes sacerdotes que están a mi servicio, no al servicio de Dios, pero son sacerdotes. Díganme, ¿de qué hablan esto que un rey debe nacer? Y ahí le dicen las profecías, habla de que van a ser el rey de los judíos, el legítimo rey de los judíos que viene en la línea de Jacob. Entonces él se quebranta, ¿no? ¿Y qué hace? Intenta interrumpir esto. Y vamos a ver aquí en Mateo 2:16. Mateo 2:16, fíjense lo que dice ahí. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué dice ahí? Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Por qué ese deseo de aniquilar a los niñitos nacidos en Belén y sus alrededores? ¿Qué es lo que estaba tratando de impedir este descendiente de Edom? De que un legítimo heredero de Jacob ocupe el trono de Israel. Nuevamente estaba él descargando su ira. Ustedes cuando se imaginan en ese tiempo ya, un rey que ni siquiera es judío legítimo, utilizando la fuerza, claro que tenía apoyo de los romanos para matar a niños judíos, a bebés judíos. Una escena horrible, ¿o no? ¿Cuántas madres llorando? ¿Qué ustedes creen que habrán dicho las madres cuando esos soldados por mandato de Herodes venían para matar a sus hijos? ¿Qué palabra habrán sacado? Por favor, ten misericordia de nosotros. Por favor, no hagas eso. Son nuestros hijos. Y no lo haré. Le dio ahí con la espada. Le mató. Un descendiente de Edom. Tiempo después, también un descendiente de Edom, rey Herodes, ¿qué hace? El hijo ya de este rey malvado manda decapitar a Juan el Bautista por decirle la verdad, por decirle que es un rey corrupto y corrompido. Y después, un día le envían, y acá hay algo increíble, le envían a Yeshua ante Herodes. Vamos a ver el versículo, Lucas capítulo 23. Ese creo que no puse ahí. Lucas 23. Fíjese lo que dice ahí. Lucas 23, versículo 6. Versículo 6. Siempre, en todos los tiempos, los idumeos, los edomitas, los descendientes de Saúl han buscado aliados fuertes, aliados para ir en contra de su hermano Jacob. Y siempre van a hacer lo mismo en este tiempo. Por eso hay que tener en cuenta para los tiempos finales qué entidad busca siempre aliarse con el que tiene poder. ¿Qué entidad siempre busca al que domina en el momento el mundo, unirse con él para lograr su objetivo? Hay que analizar investigando la historia. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, ¿no? Cuando le estaban sentenciando a Yeshua. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes,
le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho. Fíjense, ay, por fin tú eres el descendiente de mi hermano Jacob, tú eres el legítimo heredero de la tribu de Judá. Así le dijo. No, ¿por qué se alegró mucho? ¿Qué dice ahí? Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Una de las características de los de Edom es que saben mucho acerca del Mesías, escuchan mucho sobre él, conocen mucho sobre él, pero ¿con qué propósito? Cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. El objetivo de la gente descendiente de Edom, de querer saber de Yeshua, es que le favorezca en algo, que le brinde algún beneficio en su vida. Si no me va a brindar ningún beneficio, no sirve. Esa es la cuestión. Recuerden que Esaú siempre también buscaba beneficio, ¿no? Buscaba sacar algo de Jacob, su comida. Cuando le regresó, vio que se humillaba. Cuando Esaú tenía siempre autoridad, se sentía siempre superior, buscaba siempre de qué manera beneficiarse de su hermano Jacob. Continuemos. Y hacía muchas preguntas, dice, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, ¿qué dice ahí que le hicieron? Le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Le entregó nuevamente a su amigo romano, como hicieron sus antepasados siempre con el pueblo judío y hebreo. Entregarle a su amigo, a su comandante de esa época, a su, ¿cómo se puede decir? Una palabra que no me sale ahora. Después, y miren lo que dice acá. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué va a hacer que la descendencia de Edom y el sistema del mundo se hagan amigos? Cuando humillen al pueblo de Elohim. Humillemos a estos hebreos, humillemos a estos judíos. Entonces eso los une a ellos. Esto es importante entender. ¿De en dónde estoy yo? Yo estoy en los que estoy humillando al pueblo escogido del Todopoderoso. Siempre quiero estar con las fracciones que tienen más poder, más autoridad. Siempre busco compañía de ellos. Entonces ahí voy a saber si no vengo de Edom o algo así. Bueno, esto es para ver un poco algo acerca de lo que vimos la vez pasada. Ahora volvamos a Abdías. Ya, pero fíjense lo que dice en el capítulo 1, siempre un capítulo nada más, versículo: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Eso es lo que hemos visto ahora que Herodes está haciendo con Yeshua, menospreciándole, maltratándole, y lo mismo hicieron sus descendientes también. También un rey Herodes, cuando los apóstoles empezaban a predicar, empezó a perseguirlos, matando a uno de los apóstoles a espada y encarcelando a Pedro para entregarle después a los judíos para sacrificarle, para congraciarse con la gente que aborrecía a los apóstoles. Esto es muy interesante saber. Por esta causa va a venir gran juicio con la descendencia de Edom. Entonces hemos rastreado sus pasos y hemos encontrado que la descendencia de Edom ahora está haciendo una alianza con Roma y le viene esta profecía. Versículo 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Edom también estaba ahí favoreciendo a los invasores. Versículo 12. Pues no debiste, esto es importante, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Cuenta la historia que había un rey en el tiempo del apóstol Pablo, Herodes, me olvidé su apellido, pero tenía una hermana
que se llamaba Berenice. ¿Escucharon una vez sobre ella? Esta Berenice es muy famosa por haber hecho muchos actos pecaminosos. Tuvo muchos maridos. Creo que entre ellos su propio hermano era su marido, siendo rey. Y era una acción terrible. Pero esta mujer también se involucró con uno de los conquistadores de Judea, con Tito Vespasiano, que después llegaría a ser emperador. Se involucró en una relación amorosa y se fue a vivir en Roma. Mientras este hombre tenía el deseo de destruir y aniquilar a los judíos, ella se unió con él. Y también estuvo involucrada con otros grandes hombres del Imperio Romano. La misma actitud tomaron muchos de la descendencia de los idumeos, de la familia de los Herodes, en el tiempo en que Roma venía a destruir Judá y a destruir el segundo templo y llevar los tesoros del país a su país, a su ciudad. La misma cosa hicieron. Entonces los idumeos decidieron rechazar a los judíos y unirse con los romanos. Por eso, si vemos la historia, ¿no?, y queremos investigar dónde estaría una buena parte, o por lo menos la parte principal, la parte, siempre un pueblo tiene sus partes de autoridad y sus partes de bajo nivel, ¿no? La parte aristocrática, los idumeos, que eran conversos al judaísmo, decidieron unirse a los romanos. Se hicieron ciudadanos romanos. La parte, se puede decir, pobre, o la parte que no tenía mucha influencia, se quedó a vivir en esos territorios y se mezcló ahí con otras nacionalidades que vivían. Y son los que se quedaron hasta los últimos tiempos ahí en la tierra de Israel, que después se llamó Palestina, que fue en honor a ellos precisamente que se le puso ese nombre. Entonces podemos ver ahí dos bandos que tienen el mismo deseo de aborrecer al pueblo de Elohim. Uno se va con los romanos, se une con los romanos, y el otro, el grupo menor, se queda ahí en los alrededores como tipo vándalos, y uniéndose siempre al que viene en conquista de esa tierra. Si ustedes ven la historia de Israel, de Jerusalén, bastantes pueblos que tenían el poder venían y conquistaban, y ahí estaban los idumeos, los descendientes de Edom, listos para unirse con ellos. Hasta hoy, hasta hoy ocurre esa historia. Entonces, ¿qué ocurre después con la descendencia de Edom que se va en Roma? En el año 325 se establece como religión oficial la religión católica, que después, unos años después, establece su sede precisamente en la capital romana. ¿Y cuáles eran las características que ustedes ven en esa denominación que se funda unos años después de Yeshua? Siempre aborrecer todo lo que sea hebreo, todo lo que tenga que ver con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y borrarles del mapa, exterminarles del mapa, con muchas persecuciones, con muchas torturas. Ya cuando aparece el catolicismo oficial, ya por el año 1300, 1400, ¿cuál era su tendencia? ¿Cuál era su máximo esfuerzo? Borrar, si fuese posible, todo lo que tenga que ver con los hebreos. Todo. Después de eso también aparece, años después, el protestantismo. Y ahí es donde muchos ya, pará, pastor, pará. Está yendo muy lejos ya. Algunos ya me frenaron así. Voy a estar queriendo insinuar algo que no debe insinuar. Me estás queriendo decir que los protestantes también tenemos alguna relación con los idumeos, con los de Edom. ¿Qué es eso? Eso no lo voy a tolerar. ¿Ya? Algunos ya me frenaron ahí. Pero por eso estoy yendo desde el principio. Yo estoy resumiendo ya lo que ya vimos la vez pasada. Entonces, ¿qué ocurre en el año 1500 aproximadamente? Una fracción de esa del catolicismo se desprende y se convierte en protestante. Pero si ustedes investigan y analizan el deseo, el corazón de muchos protestantes, no era muy diferente con respecto a lo hebreo al corazón de los antiguos católicos o los antiguos romanos, los antiguos. Igual tenían el mismo deseo de aborrecer, menospreciar, odiar y destruir todo lo que se trate de hebreo. Hasta hoy. Entonces, pero ahora ya es un poco difícil
entender si todos, tanto católicos como protestantes, entonces serían de la descendencia de Edom. Es muy difícil, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? De la misma manera como los descendientes de Edom se han ido mezclando con la humanidad, ¿qué creen ustedes? Los descendientes de Israel, de las 10 tribus del norte y de Judá, también se han ido mezclando. Y se ha hecho una mezcla tan grande que uno puede más identificar quién es quién, a menos que el Rúa, el Espíritu, le identifique. Cuando Pedro pudo distinguir que la familia de Cornelio eran parte del pueblo de Israel, es porque el Rúa lo identificó, el Espíritu lo identificó. Ellos no sabían, nosotros también no sabemos. Y de ahí que sale la parábola del trigo y la cizaña. ¿Entienden? Que explica la Biblia. Bueno, eso es para ir entendiendo este mensaje profético, ¿no? Por la injuria con tu hermano Jacob, ¿no? Por la manera que los menospreciaste. Hay datos que en España muchos judíos eran maltratados, menospreciados, se les estafaba, se les vendía sus propiedades. El pueblo hebreo ha sido maltratado muchas veces y generalmente por gente religiosa. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos tiempos está creciendo el odio, rencor o aborrecimiento hacia todo lo que tenga que ver con Judá, especialmente en el cristianismo también. Aunque de boca para afuera, no, yo amo a Israel, yo bendigo a Israel, eso es en labios, pero adentro del corazón, estoy harto de estos mesiánicos que andan con sus fiestas, con sus Shabbat. No, amo a Israel. Ay, estos judaizantes, pero amo a Israel. Sí, estén pendientes de eso. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos... Entonces, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día en que el quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. De yapoñan a peacuri, iba ahí la yapoa, iba ahí edón la yapoa curi. Peare, oikotan dereje, la justicia. Yo voy a cobrar todo lo que hicieron por mi pueblo. Versículo 15. Porque cercano está el día del Eterno sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y acá habla de todas las naciones, porque si nosotros investigamos a lo largo de la historia, en el maltrato al pueblo de Israel estuvieron involucradas todas las grandes naciones, todos los grandes imperios. Y cuando hemos analizado una vez esos imperios que vio Daniel, esos imperios son una fuerza conglomerada que va a aparecer en los últimos tiempos con todas sus características. Una fuerza poderosa que va a tener todas las características del leopardo, del oso, del león, de la bestia sin rostro, sin cara, y acompañados por los de Edom. Ahí siempre ellos apoyando a esta bestia. Bueno, vamos a ver unos textos para mirar. Amós capítulo 1. Ya Amós había profetizado lo que iba a ocurrir con este pueblo. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Marquen ahí, todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Voy a castigar a Edom. Se olvidó. ¿Y qué dice Yeshua que va a ser la característica de los últimos tiempos? ¿Quiénes te van a entregar? Dice. Entonces,
Tus propios hermanos, ¿no? Tu propia gente. Pero ustedes antes iban y oraban conmigo en la iglesia. Sí, pero ahora vos cambiaste, te fuiste a esos judíos, a esas creencias ya. No, guardias, aquí están, ellos son. Te van a entregar. No importa si sean tu pariente. Ellos te van a robar, ellos te van a saquear. No me creen, ¿no? Entonces, no, es tanto así. Exagerar ya, pastor. Bueno, la Biblia está diciendo así. Cuidado con Edom. Cuidado porque Edom puede estar por ahí nomás, cercano está. Vamos a otro texto. En Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 8. También Habacuc es contemporáneo de Abdías y Nehemías en tiempos de que fueron deportados los hebreos a Babilonia. Eso es importante saber. Todavía no llegamos al profeta Habacuc, pero vamos a entrar después ahí. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Se está refiriendo también al pueblo de Edom en ese tiempo. Ahora, fijémonos en este texto. Vamos a ver otra vez a Abdías. Vamos a pasar otro versículo más. Después ya vamos a entrar aquí. Bueno, de la manera que vosotros bebisteis. 15, ¿no? Porque cercano, decía leímos. 16. Pero ya está. Es el mismo texto en otra versión. Vamos a leer igual. Pero ya está cerca el día en que juzgaré a todas las naciones. Este día te daré tu merecido. Ese día te voy a dar el mismo trato que diste a otros. Esa es en otra versión. 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente, todas las naciones beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Vamos a ver esta versión que está ahí. Mi pueblo sufrió mucho en el monte donde está mi templo, pero así sufrirán también todas las naciones extranjeras, y al fin desaparecerán, será como si no hubieran existido. Esas son profecías contra todos los que se han enfrentado al pueblo escogido de Israel en su propio templo. 17. Y miren lo que dice el 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será Kadosh, será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Profecía. En el monte de Sión, desde ahí voy a empezar a preparar a un remanente fiel. Yeshua dijo, y en muchas profecías hay, que Él vendría y enviaría a sus ángeles para que busquen a sus escogidos y los llevará a su tierra prometida. Vamos a ver este texto que quise comparar con este versículo, Mateo 13:36. Después ustedes me van a decir qué es lo que tiene que ver, de que habrá un remanente que será salvo y qué tiene que ver con este Mateo 13. O sea, a mí se me ocurrió comparar y quiero ver si es cierto. Entonces despedía a la gente, Yeshua está hablando, entró Yeshua en la casa y acercándole a él su discípulo le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Yeshua acababa de decir una parábola del trigo de la cizaña que crece y se arranca y se tira al fuego, y después se fue la gente, pero quedaron ahí los interesados, esos que quieren saber más, esos que quieren ir más allá de lo que se ve, más allá de lo que aparenta. Queremos que nos expliques detalladamente. Y a ellos se les fue esta revelación. Respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el enviado por Elohim. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Fíjense que dice ahí los hijos del rebelde. Quiere decir que el malo también va a sembrar su cizaña en el mundo. ¿Así quiere decir o no? Le está explicando, le está detallando. ¿En serio? Juntos. Entonces, el Todopoderoso puso su buena semilla y el enemigo puso también semillas malas. El enemigo que la sembró es Hasatán, el adversario. La siega es el fin del siglo, los últimos tiempos. ¿Qué pasó? Y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Miren lo que dice el 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces, está el reino, está el mundo. ¿Para quién fue preparado ese mundo? ¿Para los hijos del malo o para los hijos del bueno? Del bueno, ¿no? Pero vino el malo y puso también ahí su veneno y quiso apoderarse. Empezó a crecer y a ponerse fuerte, porque recuerden, hemos visto la diferencia entre trigo y cizaña. Trigo crece, tiene fruto y se cae. Cizaña crece, no tiene nada, tiene solamente ¿cómo se llama? Un capullo así gordo, pero adentro no hay nada y así se mantiene recto. Siempre la cizaña quiere estar encima del trigo. Quiere tener la autoridad, pero no tiene fruto. Entonces el Padre identifica cuando se semilla, cuando recoy, se corazón. Solamente quiere presentarse como Esaú. Cuando Jacob vino y se humilló a Esaú, él se sentía, se la mandaba. Cuando Herodes estaban, haz un milagro para mí. Yeshua no dijo nada. Esa ha sido siempre la tendencia de Esaú. Imponer su autoridad sobre Jacob, sobre la descendencia de Jacob. Y acá Yeshua está descubriendo. Pero ¿dónde han crecido? Siempre en medio de los hijos del reino, queriendo quitarle a los elegidos su posesión. Por eso vemos ahí que Yeshua está explicando que quiénes son los que van a ser arrancados y quitados y llevados de acá, del reino, los hijos del malo. Entonces, los hijos del reino permanecerán, según Yeshua, heredarán la tierra. ¿Sí o no? Heredarán la tierra como posesión, porque para eso les ha puesto aquí. Cuando creó a Adán y a Eva en el paraíso, es para que ellos se enseñoreen de la tierra. Pero Satanás quiso poner también su cizaña, su veneno. Pero a la larga se va a descubrir, porque no va a haber frutos en ello. Va a haber el remanente fiel que va a permanecer ahí en Sión, como está diciendo Abdías en su profecía. Y después, y los echarán al horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los sadí, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Entonces, una vez eliminado la cizaña, la descendencia mezclada, la descendencia que ha menospreciado la primogenitura, que se ha aliado siempre con los enemigos, entonces ahí se va a poder ver solamente trigo puro. Amén. Van a resplandecer. Ahora sí, entonces, que venga una cosecha verdadera. Primero hay que arrancar toda esta cizaña. Cuando eran chiquititos, ¿se acuerda que le dijo Yeshua a los segadores? No, esperen, todavía no se distingue muy bien. Claro, acá estamos un grupo de personas. Si empezamos a escuchar la palabra hoy y queremos calificar, a ver, me parece que ese es un malo, ese es un bueno. A ver, yo veo, aquel señor tiene cara de malo. Después aquel que está allá tiene cara de bueno. ¿Así yo puedo juzgar? Claro que no. Tengo que ver cuando va pasando el tiempo cómo van creciendo, ¿no? Cómo van manifestándose. Y eso les identifica. Es como yo decía hoy, al necio le corregí, ¿cómo era? Al necio hay que corregirle con vara. No, la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice. ¿Sí o no? La necedad. ¿Qué era necedad? Vimos en la versión guaraní, viro. El viro está en el corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo no le digo nunca a Josué de viro y coa. Nunca le voy a decir. Pero cuando veo su actitud, cuando él se comporta, es viro. Pero él no se siente mal, ¿verdad? ¿Por qué no se siente mal? Porque yo no le digo. Entonces él cree que porque yo no le digo, él no es viro. Pero la verdad, hace cosas de viro, de necio. ¿Entiendes? Entonces uno no tiene que pensar, si alguien me dice nada más, es que
Tiene que pensar si eso no es personalmente, ¿no? Tiene que identificar, pero yo puede ser que a nadie le diga acá que son carnales, que no voy a decirle. Pero eso no quiere decir que no son. ¿Sí o no? Eso no quiere decir que no son, ¿no? ¿Me entiendes, no? Porque yo sé que si empiezo a decirles que carnales que son hermanos, a ella me van a mirar con otro ojo ya. Entonces eso es importante. El Todopoderoso va a ver en el correr de los tiempos cómo se manifiesta. Y la descendencia de Esaú, eso es lo que le identifica. Por eso Jesús decía, por su fruto los conoceréis. Así decía, ¿no? Así analizaba. Bueno, volvamos a Abdías. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será Kadosh, serán apartados, ¿no? Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, porque alguien quería infiltrarse ahí. Siempre, cuando había un imperio que iba a conquistar Jerusalén, recuerden ustedes, si vimos cuando estudiamos la historia, que cada vez que venía un imperio para conquistar Jerusalén, era porque ellos habían fallado, porque Israel había fallado, y era un castigo enviado por el Eterno. Pero ahí se aprovechaba, ¿quién? Edom. Siempre se aprovechaba de la situación. Y queriendo apoderarse, queriendo quedarse con ese territorio. ¿Qué creen ustedes? El catolicismo hubo un tiempo que organizó no sé si puedo decir un movimiento, que se llamó las cruzadas. ¿Escucharon alguna vez? Las cruzadas. Vaya para las cruzadas. Hoy en día, gran cruzada evangelística, ¿no? Gran cruzada. Pero si vos investigás qué eran las cruzadas, era conformar un ejército católico. Eran obligados inclusive los reyes para organizar ejércitos y ir hacia la Tierra Santa a echar a los que estaban en aquel tiempo. Creo que eran árabes los que estaban gobernando esa región, y ir a masacrar en el nombre de María, en el nombre de... Se organizaban las grandes cruzadas. Y lograron ganar, y lograron echar ahí a los árabes, a los judíos, los que había, y ahí empezaron a establecer como territorio católico. Pero ¿qué pasó? Después se levantaron otros movimientos de turcos árabes, y vinieron también y se apoderaron de ese. No, este lugar nos pertenece, es de nosotros. Y empezó ahí la guerra terrorífica por ese territorio. Y si nosotros vemos la historia, también muchos de los descendientes árabes tienen alguna relación con la descendencia de Esaú. No en general, pero recuerden que Esaú siempre ponía su semilla en todas partes. Esaú se había casado también con hijas de su tío, ¿no? Con hijas de Ismael. Había hecho también relación, y de esa relación había nacido uno de sus hijos, creo que fue Amalet y otros más. Y los amalecitas siempre permanecieron en esas regiones como bárbaros. Las características de los amalecitas era habitar así en regiones secretas y asaltar, robar, hacer tipo terrorismo, asaltar. Siempre estuvieron por esos territorios. Entonces fue también así que los turcos invadieron esa tierra, quisieron apoderarse. Después vinieron otra vez ya quienes fueron el gobierno otomano, que eran también descendientes turcos árabes. Después en la guerra, Primera Guerra Mundial, viene el ejército británico y conquista esa tierra. Y se apoderan de ahí. Y así constantemente. Luego los británicos salen de ahí y aparece un movimiento árabe llamado palestinos, que dicen, esa es nuestra propiedad, somos herederos legítimos, este templo nos pertenece. Y ahí comienza la pelea. ¿Entienden ese punto? Entonces vemos que siempre hay esa semilla de rencor hacia el pueblo elegido, queriendo apoderarse de lo que el Padre le había dado a su escogido, a quien le había amado, ¿no? Y a Esaú le había aborrecido. ¿Por qué el Padre aborreció a Esaú? Porque le cayó gordo nomás. Y, ay, me cae gordo Esaú, le voy a aborrecer. Por el corazón que tenía, por el rencor que tenía hacia su hermano. Y sigue teniendo. Pero yo les pregunto, ¿hay esperanza para la descendencia de Esaú? ¿O ya no hay más esperanza para ellos? No hay, ¿verdad? ¿Saben cuál es
la clave para saber que hay esperanza para la descendencia de Esaú? Este Abías. Él es de la descendencia de Esaú. ¿Qué les parece? Él es un legítimo converso, un verdadero converso. Y al tener ese deseo, al hacerse parte de las promesas del pueblo de Elohim, porque ¿qué es la bendición? ¿Se acuerdan que le dijo el padre a Abraham que iba a ser la bendición? Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Quiere decir, todos los que apoyen el plan que el Padre tiene con Abraham y su descendencia van a ser parte de esa bendición, de ese plan. ¿Cómo Esaú podía alcanzar esa bendición que Isaac le había dado a Jacob? Siendo parte de las promesas que tenía Elohim para Jacob, participando con él, siendo servidor de él. Así le había dicho su padre: a tu hermano servirás. Pero él aceptó eso: jamás, yo jamás seré el segundo. Entonces, eso quiere decir, no estoy de acuerdo con los planes de Elohim. Eso quiere decir maldición. Estoy maldiciendo a Jacob. Entonces, ¿qué va a venir? Si vos maldecís al bendecido el Todopoderoso te va a quitar de sus planes. Vos no tenés nada que ver conmigo y vas a quedar fuera. ¿Entienden este punto, no? Eso es muy importante saber. Versículo 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú, estopa. ¿Qué es estopa? ¿Tela o trapo? ¿Sí o no? Entonces, si la casa de Jacob se refiere a todo en conjunto y la casa de José se refiere a las 10 tribus del norte, dice que van a ser fuego y llama, y la casa de Esaú, trapo, quiere decir que es lo que van a consumirse. Entonces el poder, la esperanza está en la descendencia de Israel para el Todopoderoso. Y la miseria y el fracaso están en los que en vez de ser fuego, son trapo. Veamos lo que dice la otra versión. Así como el fuego quema la estopa, la gente de Edom será destruida por las 12 tribus de Israel. Nadie en Edom quedará con vida. Yo soy el Elohim de Israel y les juro que así será. Esto dice esta versión popular, ¿no? Juro que así será. Y en la Biblia aparece juicio contra las naciones. Fuego que consume todo, ¿no? En Apocalipsis dice cómo vendrá el juicio contra las naciones. Y generalmente, ¿qué tipo de naciones es lo que van a ser enjuiciadas? Los que se levantaron en contra de Israel, el pueblo elegido del Padre. Bueno, continuemos. En Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 6. Vamos a ver lo que dice aquí. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará el Eterno las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Eterno defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel del Eterno delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto está hablando profecía para los últimos tiempos. ¿Quién va a restaurar Israel y a sus moradores? El Todopoderoso, el Eterno de Israel. Amén. Bueno, Amós 9:11. Amós 9:11. Versículo 11. 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré, restauración futura de Israel.
el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Y qué dice el versículo 12? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice el Eterno, que hace esto. Para que todo lo que Edom quiso quitarle a Israel vuelva a ser de su legítimo dueño. Y tenemos que entender que Edom, ¿dónde está? Está metido ahí entre las denominaciones, entre las religiones, entre las fuerzas. Está ahí listo para apoyar a cualquier ejército que se levante contra Israel y apoderarse de sus territorios y lugares y riquezas. Todo eso está diciendo la Biblia. Bueno, Sofonías capítulo 2, versículo 7. Sofonías capítulo 2, versículo 7. Dice así: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque el Eterno su Elohim los visitará y levantará su cautiverio. Está hablando nuevamente de profecías de restauración. Vamos a Abías. ¿Dónde estamos? 18, 19. Y los del Neguet poseerán el monte de Esaú. Estamos viendo las profecías de los profetas hablando de restauración para entender la profecía de Abías. Lo que nuestra idea es que todo lo que los profetas dicen concuerden, se relacionan. Y también lo que Yeshua dijo. Y vemos que toda la Biblia entonces tiene un solo mensaje: restaurar a Israel y castigar a los que se rebelaron contra el pueblo escogido. Y los del Neguet poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que está en Sefarat poseerán las ciudades del Neguet. Vamos a ver arriba ese punto que leímos, el 19. No es una traducción, es una profecía en Isaías 11. Refiriéndose a los lugares que Israel va a recuperar, Isaías también profetizó. En la Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Elohim, y ese conocimiento llenará todo el país. Así como el agua llena el mar, cuando llegue ese día, subirá al trono un descendiente de David y juntará a todas las naciones. Su país alcanzará la fama y el poder. Entonces Elohim hará que vuelva todo su pueblo dispersado en los países de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat y las islas del mar. Reunirá a las naciones y a los refugiados de Israel y de Judá. Israel representa a las 10 tribus perdidas y Judá también a los judíos que también están dispersos, que fueron esparcidos, ¿por dónde? Por todo el mundo. Ya no habrá celos entre Israel y Judá, ni tampoco serán enemigos. Es una restauración, ya no habrá enemistades. Alguien se ha introducido creando conflictos. Recuerden que cuando vimos la historia de los idumeos, ellos eran falsos conversos. Se introdujeron en el pueblo de Israel para crear conflictos. Siempre han hecho lo mismo. Siempre han hecho así. Siempre han odiado al pueblo de Israel. Ahora, continuamos. El 20. Vamos a ver el 20. Y los cautivos de este ejército, los hijos de Israel, poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán la ciudad del Neguet. Vamos a este punto 20. La gran multitud de israelitas, es otra versión, que fueron llevados a otros países, recibirá el territorio de los cananeos, 10 tribus del norte, hasta la ciudad de Sarepta. Y los habitantes de Jerusalén, Judá,
que fueron llevados a Sefarat recibirán las ciudades del sur. Y muchos dicen que estos de Sefarat son muchos que estaban en España, muchos judíos que estaban en España por muchos años y que después, por causa de la persecución de los católicos, los reyes católicos, fueron enviados la gran mayoría a las tierras americanas y otro grupo fue a África y así. Entonces, quiere decir que hay una esperanza, hay una promesa para los descendientes de Judá que estuvieron en esos territorios y que tienen mucha relación con nosotros porque somos de habla hispana y somos de esa tierra, ¿no? Es una promesa que está hablando la Escritura. Puede ser, ¿no? Todo es posible, ¿no? Todo es posible. ¿En qué capítulo, versículo estamos? 20, ¿no? Vamos a Jeremías 32. Jeremías 32. Esto nos da seguridad de lo que estamos hablando, ¿no? Mientras más versículos confirmemos, porque a uno puede decir, pero la misma cosa está diciendo cada versículo. Pastor, repite mucho lo que habla. Y esa es la idea. Que cada vez que lea un versículo repita lo mismo, repita lo mismo, repita lo mismo, repita lo mismo. Para que nos demos cuenta que el mensaje es uno. Y que lo que ha ocurrido es que alguien introdujo un mensaje contrario a la palabra. Bueno, Jeremías 32. Y importante este capítulo, todo el capítulo. Dice, heredades comprarán por dinero y harán escritura y sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Neguet, porque yo haré regresar sus cautivos, dice el Eterno. Y si vamos al contexto desde 30 a 31, vemos que se refiere a nuevo pacto, la ley en mi mente y mi corazón, retorno de los cautivos, restauración de Efraín. Todo eso está hablando de estos capítulos, justamente en tiempo de que Nabucodonosor está llevando a los habitantes de Judá. Esperanza futura para ser restaurado, sale en este libro de Jeremías. Bueno, terminemos, ¿no? Abdías. 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y el reino será del Eterno, de Yahweh. Quiere decir que se van a levantar, dice ahí, salvadores al monte de Sión. Personas que van a hablar palabras de rescate, de restauración. Vamos a ver ese punto ahí. Sí. Jeremías 31. Muy pronto los guardias gritarán por las colinas de Efraín, vengan, vayamos a Jerusalén. Esta palabra guardias es como decir retoño, dice en otra versión, ¿no? Nosrim decía en el hebreo, que son encargados, ¿no? Que tienen responsabilidades. Algunos comentarios, ¿no? Que son muchos que se han vuelto a la fe hebrea, que eran de otra creencia o que eran una creencia distinta. Un ejemplo puede ser Abdías, una persona conversa que entendió el plan del Padre y le está llamando a los demás. Eso es interesante, ¿no? Un converso llamando a su gente. ¿Quiénes están haciendo eso? ¿Quiénes son conversos que están llamando a su pueblo para regresar a Israel, a Judá? ¿Eh? ¿Nosotros no? ¿Nosotros o no? No, yo no estoy llamando a nadie. Yo solo no quiero irme. Nosotros somos conversos. Entonces puede ser que este texto se esté refiriendo a nuestra vida. Recuerden, puede ser, todo es posible. Todo es posible, hay que analizarlo. Muy pronto los guardias gritarán por las colinas de Efraín, vengan, vayamos a Jerusalén y adoremos a nuestro Elohim. Los conversos, los que estaban dispersos, un día entendieron el plan del Padre y llamarán a todos los demás. Regresemos a nuestra casa, regresemos a nuestra tierra, volvamos a nuestro país. ¿Qué dice más? El Elohim de Israel dice, canten alegres israelitas, ustedes son lo más importante entre todas las naciones. En sus alabanzas canten, tu Elohim nuestro nos salvaste a los pocos israelitas
que aún quedábamos con vida. Yo los haré volver de Babilonia, los haré volver de todos los rincones del mundo y los llevaré a su tierra. Serán muchos los que vuelvan, volverán los ciegos y los cojos, los que están embarazadas, las que están embarazadas y las que llevan bebés en brazos. Vendrán arrepentidos, vendrán con el corazón diferente. Ahora sí creemos en el Todopoderoso. Ahora ya no queremos saber nada de Babilonia. Así van a venir. ¿Es una promesa o no? Sí, los que han sido salvados. Fíjense, los que han sido salvados van a gritar a los demás para que también vengan. Los restaurados no van a sentirse, yo me salvé, que se vean los demás. Si se salvaban, va, ellos se los demás. No, la idea va a ser llamar a otros. Vengan, vengan, y ahí está la promesa. Vendrán arrepentidos con lágrimas en los ojos y los llevaré por un camino seguro. Israel, yo soy tu padre y tú eres mi hijo mayor. Elohim les dice a las naciones, escuchen mi mensaje, digan a las islas lejanas que yo dispersé a Israel, pero que volveré a reunirlo. Ahora voy a cuidarlos como cuida el pastor a sus ovejas. Rescataré a los israelitas, los libraré del poder de ustedes, pues son más fuertes que ellos. ¿A quién le está hablando? A las naciones. A Edom, que está entre las naciones aprovechándose de las fuerzas que han siempre molestado y afligido a Israel. Le dice, hay peata pendepoila ese pueblo, hasheara hayeita su escuela y yibupe, apena tú, poromombota patálabe. Hasta poita pendeari. Terrible, ¿no? Así les habla, les advierte. Entonces, una persona que lee esto tiene que pensar muy bien en qué bando está, en dónde estoy yo, en qué parte. Yo soy parte de ese pueblo. No, esto es para los judíos. Nosotros los creyentes, aparte, nosotros tenemos otro país, allá entre las nubes. Ahí vamos a volar con nuestra ala y nuestro... Muchas personas no entienden. Bueno, después, ¿cómo terminaba? Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Eterno. Salmos 22, vamos a ver, Salmos 22. El reino será del Eterno. Veamos si eso concuerda con la Biblia. Salmos 22, versículo 28. Porque del Eterno es el reino y Él regirá las naciones. Ya en los Salmos está escrito, Él va a dirigir. ¿Cómo puede dirigir el Todopoderoso las naciones? Con su palabra, con su Torah. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Bueno, otro texto, Daniel capítulo 2, 44. Daniel capítulo 2, 44. Dice, y en los días de estos reyes, esto es lo que vio Daniel en visiones futuras. Fíjense cómo concuerda todo. Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se refería a estos reinos de persa, babilonio, griego, romanos y todo lo que van a ser una mezcla de estos gobiernos en los tiempos finales. Un día después de esto va a aparecer un reino que va a permanecer para siempre. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Profecía final. ¿Qué dice ahí? Y el séptimo ángel tocó el shofar y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, de nuestro Adonai y de su Mesías. Aclara, ¿no? No solamente de Adonai. El Eterno con su ungido van a gobernar y reinar. Ha venido a ser de nuestro Señor y de su ungido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. También esto aparece en Apocalipsis. Ahora, fíjense lo que Yeshua le dice a los discípulos cuando resucita. Esto es bien interesante para ir culminando. Lucas 24, 44.
las últimas palabras que Yeshua les dijo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, pero pena entendéis porque na peña entendéis. Todo lo que yo le estaba hablando ya estaba profetizado. Oíma la profeta cuera heipama curí. Pues vengo, pene acá duro. Tienen cabeza dura. No podían captar. Que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esos libros, pregunto, ¿hemos leído hoy? ¿Hemos leído alguna parte de la Torá? Sí. ¿Hemos leído alguna parte de los profetas? Sí. ¿Hemos leído los salmos? Sí. Entonces todo ya estaba escrito. Yeshua le está explicando. Pero la gente no captaba. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las profecías, las revelaciones, las visiones. ¿Qué es lo que quería Yeshua que sus discípulos comprendiesen? ¿Quién sabe? Las escrituras. Entonces cuando la gente, ustedes demasiado estudian, ustedes tienen visión, ustedes acá reciben visión, hermano, se ha visto una visión hoy. No. Y hay así revelación, algo que Dios te dijo que le diga al pueblo. Sí, Dios me dijo que le diga esta palabra. Esto estaba escrito para que crean la escritura. Eso me dijo que le diga. No, pero yo me refiero a algo que te habló así. Muchas personas como Herodes buscan señales. Buscan alguna cosa que haga para mí. Yo esperaba que haga algo para mí, que me revele algo, pero ese pastor no me dice nada. No sé, ¿y qué pastor vos ves en mí? Y veo que tu cabello está muy largo y tienes que peluquearte. Muchas personas esperan cosas así, como si un hombre tuviera el poder. Pero Yeshua le está diciendo, el poder está en entender lo que dice las Escrituras. Por eso no se quejen si tenemos que leer mucho texto, porque eso es lo que Yeshua quiere. Amén. Después, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Miramos lo que dice en esa referencia de padeciese. Isaías 53:1. Y si ustedes leen completo, habla del Mesías sufriente que recibió el precio de todos los pecados del pueblo. Y allá en día, Oseas capítulo 6 versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, refiriéndose a ese pueblo del norte que iba a ser esparcido entre las naciones y que llegará el tiempo en que van a volver a levantarse. Y según mi interpretación, se refiere al tercer milenio después de que Yeshua apareció. Hace 2000 años que Yeshua apareció, y cuando arranque el tercer día, el tercer milenio, comienza el séptimo milenio de la creación del mundo, el tiempo de reposo donde se establecerá su reino. Entonces todo eso ya está en los profetas. Continuando. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué arrepentimiento? Regreso a la verdad. Prediquen a la gente que vuelva a la verdad, a las sendas antiguas, a los primeros pasos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a las promesas dadas a David. Prediquen eso. Una vez que entienda la gente eso, entenderán que yo, Yeshua, el Mesías, enviado por el Eterno, perdoné sus pecados, todas sus transgresiones. Pero si no vuelven a la senda antigua, no vuelven a los planes originales, no les sirve el que sean perdonados de sus pecados. Porque para entender sus pecados, tienen que entender cuáles fueron sus pecados. ¿Qué fueron sus pecados? ¿Sí o no? Si vos no entendés qué fueron tus pecados, contra quién pecaste, contra quién, porque pecado es transgredir la Torá. Entonces tenés que regresar a todo eso. Una vez que entendés eso, ¡oh, es pecado! Y ahí te enterás que Yeshua vino a liberarte de toda esa angustia para que puedas caminar libremente. Eso le mandó que se predique. Vuelva a restaurar al pueblo a la senda antigua. Una vez restaurado, se enterarán que ya no tienen culpa por todas las faltas que cometieron, que pueden caminar delante de él.
y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y para terminar, Hechos capítulo 1, versículo 6, fíjense lo que le preguntó Pedro, una vez que Yeshua ya estaba a punto de ir, ya resucitó, ya 40 días estuvo con ellos. Miren lo que Pedro le preguntó. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es lo que a él le interesaba saber. Es el tiempo de la restauración. ¿Y qué es la restauración? Todo lo que hace 1 hora y 10 minutos estamos hablando. O sea que si quieren que le explique todo de nuevo, entonces vamos a ir a una segunda versión. Pero eso es lo que es restaurar. Eso es lo que está preguntando. Lo que este apóstol quiere saber si es en este tiempo, ahora mismo. ¿Qué le dice Yeshua? Él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido de sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ir a llevar este mensaje de ¿qué? De restauración. Mensaje de que el Padre tiene promesa de restauración. Y eso es lo que estamos haciendo hasta hoy. Amén. Y eso es lo que los profetas nos están hablando. Bueno, próxima semana empezamos ya con el libro de Jonás. No se pierdan. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Abdías. Bendiciones.